Bendiciones nuevamente, le habla el doctor Montalvo Suero y en esta ocasión queremos presentarle lo que es la segunda sección del libro de Números. Estamos estudiando este libro como parte de nuestros estudios sobre el Pentateuco. Un saludo especial a todos los alumnos de la Universidad Teológica de Chalón y un saludo muy especial de nuestra parte a todos los hermanos, amén, que nos están siguiendo y que nos están apoyando a través de nuestra página de YouTube. Bendiciones sinceramente de nuestra parte y de todo corazón. La segunda sección del libro de Números comienza en el capítulo 10, versículo 11 hasta el capítulo 20. Amén. Esta sección contiene lo que es las peregrinaciones en el desierto. No será tan amplia como la primera sección en cuanto a cantidad de capítulos se refiere o acontecimientos que tuvieron lugar. Sin embargo, los acontecimientos que tuvieron lugar son relevantes y de gran importancia que nosotros los conozcamos y dominemos el contenido histórico de las peregrinaciones de Israel por el desierto. Israel acampó en el monte Sinaí por casi un año, tiempo en que recibe la ley de Dios en el monte Sinaí y construyó el tabernáculo. Todos necesitamos de un Sinaí, de un tiempo de consagración, de un tiempo de preparación, de un tiempo de intrusión, de revelación de Dios en nuestras vidas antes de salir al ministerio al cual somos llamados. En ese ministerio al cual somos llamados puede ser el desierto o puede ser tal vez un oasis, pero como no sabemos, tenemos que estar preparados para cualquier cosa que se presente en el camino y por eso hace falta la preparación para salir al ministerio. No es cosa que estemos inventando, porque en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos claramente que Jesucristo les dijo a sus discípulos que no saliesen a dar testimonio, no saliesen a la gran comisión, sino que esperasen hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo y entonces serían testigos en Jerusalén, amén, no solamente en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Galilea y de esta forma hasta lo último de la tierra. Y por lo tanto, aquí se repite más esta lección importante. Antes de salir al ministerio, hace falta la preparación. Y ahora Israel ya salió a la tierra prometida, ya salió rumbo a Canaán, pero lamentablemente no llegaron a Canaán. ¿Qué ocurrió? Al llegar el tiempo de partida, se levanta el campamento, Dios instruye a su pueblo para hacer los preparativos finales. Al partir siguieron hacia el norte en dirección a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Lo increíble es que este recorrido tomó 39 años y casi 4 décadas más tarde es cuando llegan a las fronteras de la tierra prometida. ¿Qué ocurrió en este largo tiempo? El libro de Números nos brinda, amén, la información necesaria para decirnos qué ocurrió en ese tiempo. En primer lugar, nos habla desde la peregrinación desde el monte Sinaí a Cádiz. Luego nos habla de lo que sucedió en Cádiz, que está expresado en los capítulos 13 hasta el 14. Amén. Y ya en el capítulo 15 comienzan las peregrinaciones de los 40 años en el desierto, hasta que finalmente encontramos a Israel que regresa a Cádiz después de 39 años. Amén. Que pasó en el desierto. Y vamos a seguir esta secuencia para ver lo que nos dice la historia. Un recorrido que pudo haber tomado 2 meses, cuanto más le tomó 40 años al pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue esto? Es de notar que la narración de las peregrinaciones en el desierto, después de la salida del Sinaí, es relativamente breve, considerando el tiempo que transcurrió, es decir, desde el capítulo 10, 11 hasta el capítulo 22, 1. Muchas murmuraciones, lógicamente, se revelaron una y otra vez en el desierto en contra de Moisés y en contra de Dios, lo cual provocó la ira de Dios y los juicios de Dios sobre el pueblo. En la ruta hacia el destino, en la ruta hasta la tierra prometida,
esas murmuraciones estorbaron al pueblo de Israel y fueron la ocasión, amén, fueron el motivo principal por el cual Dios castigó al pueblo de Israel. Tenemos la rebelión y juicio en el desierto de Parán, amén, eso está en Números 11. María y Aarón murmuran contra Moisés, número 12. Rebelión y juicio de Cades, que fue la gran rebelión que se conoce en números 14. La gran rebelión de Coré, amén, en número 16. Y las aguas de la roca, que es el pecado que cometió Moisés en número capítulo 20. Igualmente las murmuraciones camino al mar rojo y la serpiente de bronce que tuvo que ser levantada en número capítulo 21. Lamentablemente, la peregrinación por el desierto no es más que una historia de juicio, una historia en que Dios disciplina a su pueblo Israel a cada paso y que lo está, amén, preparando para la gran conquista, a ver si este pueblo puede ser domado. Al final, todo el pueblo debe ser castigado, deben perecer, y Dios decide levantar una nueva generación para darles a ellos la entrada a la tierra prometida, cumpliendo de esta forma el pacto que hizo con Abraham. Y eso vamos a verlo en este número. Eligen los 70 ancianos en la ruta hacia su destino. Israel se quejaron y se rebelaron, y perplejo y preocupado, Moisés acudió a Dios en oración. Amén. Y en la respuesta se le dieron instrucciones precisas a Moisés para que eligieran 70 ancianos, y eso es lo primero que encontramos en Número capítulo 11. A los cuales Dios había dotado, lo había capacitado para desempeñar esas responsabilidades que Moisés estaba poniendo sobre sus hombros. Por esa razón, tenemos que orar al Señor cuando vamos a elegir los líderes de la iglesia. No podemos elegirlo, diríamos, ¿cómo decirlo? Libremente. Tenemos que presentarlo en oración al Señor para que Dios lo capacite para las funciones que van a desempeñar, porque realmente hace falta líderes ungidos en la iglesia que lleven a cabo su responsabilidad y que ayuden con la carga del pueblo. Además, Dios envió un gran viento, amén, que trajo una enorme cantidad de codornices para alimentar al pueblo, y esto es cuando el pueblo se estaba quejando, amén, de que quejándose del maná que recibía de parte de Dios, un pan tan blandito, tan suave, amén, que no llena lo suficiente. Parece que todavía tenían en la mente a los egipcios la gula, el desorden, la codicia, y precisamente esta actitud de carácter fue que dio como consecuencia el juicio de Dios, y Dios le advirtió, amén, reprendiendo esa gula, ese desorden, esa codicia, que al día siguiente le iba a dar carne que le brotaría aún de sus narices. Y efectivamente, amén, la gente comieron esa carne cruda sin cocinar, y de tal forma que su gula se convirtió en una gran plaga que causó la muerte de muchos de ellos, y aquel lugar se llamó Kibrot Ataaba, que significa las tumbas de la codicia. Kibrot Ataala, las tumbas de la codicia. Que ninguno perezca por causa de la codicia, y es una advertencia que siempre la tenemos en la Biblia. Amén, como dice el apóstol Santiago, el amor al dinero es la raíz de todos los males, y muchos lógicamente perecieron por causa de esto. Y la Biblia en Apocalipsis llama a la codicia el camino de Balaam. Amén. Muchos ministerios hoy en día cuyos enfoques solo está en el dinero, se convierten lógicamente su ministerio en la tumba de la codicia. Kibrot Ataaba, amén, las tumbas de la codicia. Y eso no debe ser así. Después de la salida del Sinaí llegaron a Coré, y en Coré encontramos el capítulo 16 del verso 1 al 50, y nos habla de qué ocurrió en Coré y por qué Dios juzgó al pueblo en Coré. Amén, que contempló Dios incluso la aniquilación de todo el pueblo de Israel por este acontecimiento de Coré. Cuando Moisés se da cuenta de aquello,
el pueblo se rebela contra Moisés después que llegan los informes de los 12 espías. 10 espías lógicamente están hablando que es imposible entrar a tierra prometida. Son pueblos altamente fortificados que tienen grande defensa, hombres fuertes, robustos, preparados desde nacimiento para la guerra y que prácticamente son de gran altura, enorme altura, y que ellos delante de esos fortachones son como insectos. Amén. Y a veces nosotros, cuando estamos deprimidos, nos vemos de esa, o cuando nos falla la fe en el Señor, nos vemos como si fuésemos insectos delante de nosotros. Pero cuando estamos llenos de fe, la actitud nuestra es la actitud que tomó, amén, Josué, amén, y Caleb, amén. Y esa actitud debe ser la que domine al hombre y la mujer que están llenos del Espíritu de Dios en todo momento. Ellos dijeron, no es así. Ellos son como pan y lo vamos a tragar como nos tragamos el pan, porque Jehová está con nosotros. El pueblo escuchara el informe de estos 10 hombres, cayó su semblante, comenzó le temblaron las rodillas, una actitud de temor, de miedo, de cobardía. Nombran un líder, se rebelan contra Moisés y amenazan aún al propio Moisés y deciden regresar otra vez a la tierra de Egipto. Amén, porque por lo menos en Egipto tendrían vida. Dios, ya con esta gran rebelión del pueblo, decide exterminar al pueblo, y Moisés, al percatarse de ello, amén, interviene y pide delante de Dios el favor del pueblo, lo que debe hacer cada líder en todo momento: intervenir por el pueblo, intercesor por el pueblo. Ese es el pueblo. No es perfecto, pero es el pueblo de Dios. Tiene fallas, tiene debilidades, y así tenemos que ver la iglesia, porque muchas veces andamos de iglesia para iglesia buscando la iglesia perfecta y no la vamos a encontrar. Israel no era perfecto, tenía imperfecciones, tenía muchas fallas, pero era el pueblo de Dios, y con ese pueblo usted tiene que luchar y tiene que velar por ese pueblo que Dios ha puesto en sus manos. Moisés, desesperado, va donde Dios y interviene, y aún pone en juego su propia seguridad personal, amén, pidiéndole a Dios, amén, que no lo haga, y utiliza argumentos muy bellos para convencer a Dios. ¿Qué van a decir los otros pueblos? Que no pudiste entrarlo a la tierra prometida, amén, y que por eso lo mataste a todo en el desierto, amén. O sea, es por tu nombre de Jehová que tú no debes hacer esto, amén. Y la oferta para Moisés fue muy tentadora. Moisés, quítate, apártate del medio. Yo raeré a este pueblo rebelde y te pondré a ti sobre un pueblo mucho mejor. No es eso lo que estamos buscando. Tenemos que tener un corazón de pastor como lo tuvo Moisés, un corazón de Dios como lo tuvo Moisés, y nosotros interceder en oración por este pueblo que el Señor nos ha puesto a pastorear. Los 10 espías sin fe murieron por una plaga, y toda la gente con edad de 20 años y mayor, exceptuando Josué y Caleb, todos perecieron en el desierto como castigo de Dios en esos 39 años que tocó peregrinar. Conmovido por la muerte de los 10 espías y el veredicto, amén, de Dios, que fue: así como duraron 40 días inspeccionando la tierra de Canaán, día por año yo les daré, dice Jehová, y en esa razón 40 años durarán peregrinando en el desierto hasta que vuelvan otra vez a este lugar que es Coré, y de ese momento entonces yo los introduciré, pero será otra generación que yo voy a levantar en el desierto. Y se habla mucho y se ha predicado mucho sobre la generación del desierto, que muchas veces hace falta que Dios levante en tiempos de crisis, en tiempos de grandes dificultades, que Dios levante una generación del desierto que le tema a Dios, que tiemble ante la presencia de Dios, que tenga, amén, valentía, amén, de poder enfrentar las huestes enemigas y conquistar la tierra de Canaán. Y esa es la posición del líder y de la generación que Dios está llamando en estos últimos tiempos.
Se resalta que fueron 39 años, 40 años en total que Israel pasó en el desierto. Durante la peregrinación de Israel por el desierto, sin embargo, Dios se revela al pueblo como el gran sustentador, el gran proveedor. En las jornadas por el desierto, que no están narradas, esos 39 años no están narrados en el libro de Números, porque hay un salto histórico enorme, amén, desde la rebelión de Coré hasta 39 años después, que regresan al mismo punto de partida. ¿Dónde estuvieron en el desierto? ¿Qué ocurrió con ellos? Amén. No sabemos, amén, pero sí sabemos que esos 39 años Dios lo protegió, Dios proveyó sustento, amén, estuvo con ellos, la ropa crecía con ellos, le protegió de enfermedades, le protegió de todo en el desierto, y que la nube de Jehová no se apartaba de ellos ni de noche ni de día, porque era el pueblo de Dios. A pesar de que era un pueblo rebelde, era el pueblo de Dios. En la jornada por el desierto necesitaron provisiones de alimento y de agua, pero las provisiones que el cargamento necesitaba en verdad eran grandiosas debido al número de ellos. Amén. Pero Dios se la proveyó. Dios le dio el maná, Éxodo 16 y Números 11, lo encontramos. Dios le dio codornices, Números capítulo 11. Dios también proveyó agua a Israel, lo hizo en Mara, y lo hizo también en el desierto de Refidim, y también lo hizo también, amén, en Número capítulo 20, amén, cuando Moisés pecó contra Dios. Y ahora a Dios le da instrucciones a Moisés en esa última parada de que de que le hablara a la peña, amén, y que de la peña iba a brotar agua para proveerle agua a todo el pueblo. Llegando a Número capítulo 20, nos vamos a preguntar, ¿cuál fue el gran pecado de Moisés? Amén, el agua de la roca. ¿Qué ocurrió estando en Cádiz? ¿Qué circunstancias hicieron que Moisés se enojara, perdiera el control de su temperamento, de su carácter? Hay que ver, cuando vamos a juzgar a un líder como lo fue Moisés, que hay circunstancias especiales, aunque no se justifican, pero podemos entender que nosotros tenemos el poder de nosotros, no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo actuamos con esos hechos que nos están pasando en nuestra vida. Podemos actuar con fe, podemos actuar con desesperanza o con esperanza. En esa ocasión, en Cádiz, al llegar a Cádiz, muere María, la hermana de Moisés, y María es sepultada. Un gran dolor para Moisés, indudablemente. Amén, su hermana, la que le protegió, la que le cuidó, murió en Cádiz. En ese momento, mientras aún se está haciendo luto por María, amén, se presenta una gran crisis en el pueblo, y fue la escasez de agua, y el pueblo prácticamente entendía que perecía por causa del agua, y el pueblo se rebela en Cádiz contra Moisés porque no le da agua. Moisés, lleno de tristeza, agobiado por estos dos grandes hechos, la muerte de su hermana María y la rebelión del pueblo que está a su puerta reclamándole día y noche por agua, Moisés, lleno de tristeza, consulta a Dios, y Dios, amén, le da instrucciones precisas para resolver la crisis que estaba confrontando, no la crisis emocional, lógicamente, sino la crisis física del pueblo de agua potable. Dice, declara, háblale a la roca, amén, dile mi palabra a la roca. Entonces, ¿cuál fue el gran pecado de Moisés? Este pecado se hizo el gran pecado porque impidió que Moisés entrara a la tierra prometida. Un gran hombre de Dios, un gran servidor de Dios, de 40 años duró Moisés, amén, dirigiendo al pueblo de Israel por el desierto, y este hecho lamentablemente le impide entrar a la tierra prometida. Esto lo que me está indicando es la necesidad que tiene el líder de saber controlar su carácter, su temperamento, porque lógicamente un mal paso puede hacernos perder las bendiciones de Dios a nuestra vida.
Moisés, enojado por el pueblo, actuó de forma precipitada y golpeó la roca no una, sino dos veces. Y con este acto, dice la Biblia, que le dijo Dios a Moisés: por cuanto no santificaste mi nombre, es decir, no le dio honra, no le dio al nombre de Dios los méritos que necesitaba. Dios le dijo: declara la roca, habla roca, dile mi nombre a roca. Y por lo tanto Moisés no lo hizo así. Por el contrario, Moisés se mostró arrogante, se mostró autosuficiente, como si por él o por su poder habría de brotar agua de la roca. En vez de decir y pronunciar el nombre de Dios y nombrar a Dios en la roca, simplemente la golpeó como si es por la fuerza de él y no por el nombre de Dios. Y esto es peligroso. Dios no comparte su gloria. Dios no quiere que nosotros tomemos su gloria, y los milagros, los hechos que Dios hace a través de nosotros, no podemos nosotros ufanarnos, decir que de nosotros. Los dones que Dios nos da, tenemos que engrandecer el nombre de Dios y no el nuestro. Amén. Y esto, amén, nos habla de la necesidad de humildad ante Dios y obediencia ante Dios. Amén. Moisés no santificó a Dios, no le habló a la roca, sino que la golpeó como si fuese con su fuerza o con su poder que la roca iba a dar agua. Y por lo tanto Dios castigó a Moisés por este acto de desobediencia, por esta rebeldía. ¿Y cuál fue la consecuencia? Lamentablemente, Moisés no entraría en la tierra prometida. Amén. Por causa de haber desobedecido a Dios en este momento tan crucial de su vida. Esas son las consecuencias de nosotros, amén, desobedecer al Señor. Llegaron luego a la llanura de Moab. Desde Cádiz, Moisés envió mensajeros al rey de Edom solicitando permiso para marchar a través de sus tierras por el camino real, amén, que estaba pautado. Conocemos quién es Edom, los descendientes de Esaú, amén, el hermano de Jacob, lógicamente que de ellos salió el pueblo de Edom, a pesar de que Edom, Esaú y Jacob como hermano enterraron en armonía y en paz porque se habían reconciliado a su padre Isaac. Amén. Pero lamentablemente los pueblos, las generaciones se distancian y Edom e Israel se distanciaron completamente. Edom se quedó en la tierra de Canaán, se estableció como pueblo cananeo prácticamente hablando, sin herencia con el pueblo de Israel, y ahora Israel, que sale de los 400 años del cautiverio de Egipto, pasando por el desierto, 40 años ahora en el desierto, llega prácticamente a la frontera con Edom y manda a Moisés emisario para pedir permiso a Edom que iba a pasar, amén, solicitó permiso de paso a través de su tierra. No solo le fue negada el permiso, sino que un ejército de edomita fue enviado a vigilar las fronteras para que los israelitas ni se acercasen al territorio de Edom. Y eso lo encontramos en Número capítulo 20, versos 14 al 21. Por lo cual tuvo que rodear a Edom y continuar hacia el norte por el valle de Arnón. Después de luchar contra el rey Sehón, rey de los amorreos, y Or, rey de Basán, llegaron al Jordán y acamparon en el valle de Moab frente a Jericó. Amén. Esa fue la gran consecuencia que ocurrió porque Edom le negó el paso por su territorio al pueblo de Israel que marchaba. Tuve que confrontar grandes a Sehón, rey amorreo, a Or y a Basán, tres reyes amorreos, llegaron al Jordán y acamparon en el valle de Moab frente a Jericó, prácticamente a la puerta de la conquista de Canaán y a la puerta del cruce de Jericó. Un momento crucial en la historia de Israel que estaba destinado en ese momento para realizarse. ¿Qué ocurrió? Ahí encontramos la historia de Balac,
amén, el rey Balac, el número capítulo 21 hasta el capítulo 27, registra el cuidado providencial de Dios en las sombras de Moab y la cuidadosa preparación del pueblo en la víspera de la entrada a Canaán. En este relato, de que Balac llama a Balaam, un supuesto profeta, para maldecir al pueblo de Israel, en este relato vemos cómo los útiles designios de los moabitas sobre la nación elegida de Dios causaron más daño a Israel que ninguna guerra abierta que había Israel confrontado. Cuando los amorreos fueron derrotados, Balac, el rey moabita, dominado por el miedo, ideó un plan diabólico para destruir a Israel. No le bastó llamar a Balaam para maldecir a Israel, porque Dios impidió que Balaam maldijera a Israel. Y sin embargo, Balaam terminó profetizando en favor de Israel, pero lamentablemente al final Balaam se vendió y Balaam fue que ideó un macabro plan de hacer pecar al pueblo de Israel para que Dios, amén, se enojase contra el pueblo y así pudiese ser derrotado, amén, por el rey Balac y por los reyes amorreos y por los reyes, amén, que habitaban en la tierra de Canaán. En cooperación con los ancianos de Madián, comprometió al profeta Balaam de Mesopotamia, que se cuestiona si era profeta o no profeta de Dios, amén, o un simple agorero. Ese es un tema para nosotros analizarlo en una próxima ocasión. Que viniese a maldecir al pueblo de Dios. Cuando Balaam no pudo maldecir a Israel porque Jehová se lo impidió cada vez que lo intentó, dice la palabra: mientras la unción esté sobre ti, ningún enemigo podrá hacerte daño. Dios le dijo a Israel: ningún arma forjada contra ti prosperará. Amén. Y eso, por esa razón, Balaam no pudo maldecir a Israel. Entonces Balaam, en lugar de retornar a su hogar de Mesopotamia, permaneció con los madianitas y ofreció un mal consejo a Balac, que lo encontramos en Números 31, versículo 16. Los moabitas y madianitas siguieron el consejo de Balaam y sedujeron a muchos de Israel para caer en la inmoralidad sexual, en la idolatría. Las consecuencias para Israel fueron funestas, por lo que hubo una gran mortandad en el pueblo. Y esa mortandad es la que tuvo que levantar una serpiente de bronce, para que todo aquel que mirase la serpiente de bronce, amén, fuese librado, amén, de las mordeduras de las serpientes que Dios había mandado como juicio al pueblo por haber pecado contra Dios. Eso lo dijo también el Evangelio de Juan. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, muera en la cruz, sea visto, para que todo aquel que en él crea, que en él lo mire, sea salvo y no muera. Los verdaderos enemigos de la iglesia y los más peligrosos enemigos de la iglesia son los internos, de adentro. Amén. Permitir la entrada del pecado, de las prácticas del mundo, representa la flexibilidad moral, amén, que puede minar, dañar, contaminar nuestras almas y traer los juicios de Dios en contra de su pueblo Israel. Pelearon contra grandes reyes amorreos y vencieron, pero ahora, siguiendo el consejo de Balaam, perecieron, amén, y fueron derrotados en el desierto. Cuestionario de esta segunda sección, que abarca capítulos 10-11 hasta el 20-13. Son las siguientes preguntas, solamente 6 preguntas. ¿Qué tiempo acampó el pueblo de Israel en el Sinaí? Primera pregunta. Segunda, durante las peregrinaciones por el desierto, ¿qué papel jugaron las murmuraciones en los juicios de Dios en contra de Israel? Número 3. Hable de la gran rebelión de Israel en Coré, de número 16. ¿Cuál fue y cuáles fueron las grandes consecuencias? Número 4. ¿Cuál fue el gran pecado de Moisés en Cádiz? Y diga cuáles fueron las consecuencias para Moisés.
¿De qué forma Dios castigó a este hombre de Dios? Número 5. ¿Qué ocurrió en las llanuras de Moab? Y número 6. Conteste quién fue Balaam. Después de contestar estas preguntas, amén, usted ya ha terminado lo que es el repaso de esta segunda sección. Dios te bendiga y Dios te guarde, y te veo en una próxima entrega sobre el libro de Números. Y con esta próxima concluimos, amén, el estudio de este hermoso libro. Bendiciones para todos.